Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana increíble, cargada de muy buena energía, del mejor de los ánimos. Y si fue una semana no tan buena, pues tratemos de ponerle mejor energía para esta nueva semana. Tratemos de sacar el aprendizaje positivo de lo que hemos vivido y seguir adelante. Bienvenidos a este, su canal médico, donde tratamos que los conceptos de medicina se simplifiquen y estén al alcance de todos para que podamos comprender qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. En esta semana voy a tratar un tema que se encuentra muy relacionado con el estrés, con la ansiedad y que muchas personas se ven afectadas por este padecimiento y no entienden realmente qué está pasando y puede causarles sustos, molestias, etcétera. De lo que estoy hablando es del síndrome de intestino irritable o colon irritable. Ah, caray, eso sí me interesa. Los trastornos funcionales digestivos son un grupo heterogéneo de síndromes caracterizados por muchas molestias gastrointestinales y que en muchas ocasiones no tienen una causa orgánica obvia, es decir, un determinante para que se desarrolle esta patología y que un gran número están relacionados con cambios en la motilidad o movimiento de nuestro intestino y de la sensibilidad propia del intestino en cuanto al dolor. Uno de los más frecuentes y que más se presenta en las consultas y que más molestia le causa al paciente, como les había dicho, es el síndrome de intestino irritable, que se le conoce con muchos otros nombres como colitis, colitis espástica, colitis nerviosa, colitis funcional. El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional crónico, es decir, que afecta el funcionamiento de nuestro intestino y que va a durar un gran periodo de tiempo y que muchas veces se repite a través de nuestra vida, que se caracteriza por dolor en el abdomen, en la parte inferior del abdomen, en nuestro colon, por distensión abdominal, es decir, me siento inflamado, hinchado todo el tiempo, y cambios en el hábito de ir al baño, es decir, pues pueden presentar diarreas yendo al baño 10, 12 veces al día, o al otro lado del cuadro estreñimiento, cambiando de realizar una vez diaria o una vez cada 2 días, hacerlo una vez semanal, por ejemplo. Es un trastorno muy frecuente en la población y se constituye una de las primeras causas de visitas al médico y sobre todo el área gastroenterológica. Es muy frecuente o predomina en las mujeres más que en los hombres. Se da una relación de 2 mujeres por cada hombre afectado por esta patología y realmente lo que afecta es la calidad de vida del individuo. Es decir, cambia mis hábitos, cambia mi forma de desarrollarme, obviamente estoy molesto el abdomen y va a cambiar obviamente mi calidad de vida. En el intento de simplificar y estandarizar el diagnóstico, se han tratado de unir múltiples criterios y se clasifican en la escala de Roma 3, es decir, los criterios de diagnóstico se dan en la escala Roma 3, que le permite también a la persona que lo está padeciendo darse cuenta o entender qué es lo que está pasando. Entonces, los criterios de Roma 3 lo que nos dice es que debe haber dolor o molestia abdominal recurrente al menos 3 días al mes o más durante los últimos 3 meses y que se asocia además de una leve mejoría después de ir al baño o con un cambio en la frecuencia de las deposiciones, es decir, presento diarreas o presento estreñimiento y se da un cambio de consistencia en la deposición. Pero lo más importante y lo más característico es molestias, el dolor abdominal que se presenta varios momentos durante el día o varios días durante el mes que mejoran levemente al ir al baño y que luego nuevamente nos molestan. El síndrome de intestino irritable es un trastorno multifactorial y que lastimosamente, pese a los estudios, no se tiene una causa realmente conocida. Hay múltiples teorías
que tratan de definir qué es lo que está sucediendo. Una de estas son los trastornos de motilidad, la hipersensibilidad visceral, el concepto del eje cerebro-intestino, la inflamación de la pared intestinal y factores psicológicos. En cuanto a los trastornos de motilidad, los pacientes presentan muchos trastornos en el movimiento, es decir, cambios en el movimiento y la actividad eléctrica del intestino. Aumentando con estos cambios eléctricos aumenta la frecuencia del complejo motor migratorio con el incremento de las contracciones del yeyuno y la propulsión ileal. Es decir, aumentan los movimientos de nuestro intestino y este aumento de movimientos es lo que me produce dolor como un calambre, como cuando estamos usando demasiado, por ejemplo, la pantorrilla, hemos entrenado muchísimo durante el día, llega un momento donde el músculo se agota y se producen las contracciones como los calambres. Lo mismo pasa exactamente en el intestino, es decir, hay un cambio eléctrico que aumenta las contracciones en cuanto al yeyuno, al ileum, y este aumento de contracción es lo que nos produce los calambres y produce este dolor, este malestar, este sentirse hinchado. La otra teoría de la hipersensibilidad visceral y el eje del cerebro-intestino, hay múltiples estudios que manifiestan que el individuo que presenta el síndrome de intestino irritable tiene una percepción anormal del dolor, es decir, una situación, un estímulo que para el resto de personas no es doloroso o no se lo toma en cuenta, para este sujeto sí es muy doloroso, molesta muchísimo y eso genera que haya un cambio de hábito evacuatorio. Incluso en algunos pacientes, por esta teoría, señalan que se puede presentar dolor, náusea, la saciedad precoz, es decir, no tengo deseo de comer, o en otros casos, tengo hambre pese a que me siento lleno, siento la distensión abdominal, es decir, el estar lleno de gas, siento hambre, como, no me siento bien, me siento más hinchado todavía, presento el tenesmo rectal, es decir, una sensación insoportable de ir al baño. Voy al baño y realmente no hago nada, no tengo evacuación o realizo en muy poca cantidad después de muchísimo esfuerzo. La teoría de la inflamación, esta es otra teoría que en los últimos años nos dice que la flora intestinal y la mucosa del intestino por una situación, por más mínima que sea, se inflama. Y al producirse la inflamación producen todos estos daños y malestares. La teoría dice que puede darse por una gastroenteritis, es decir, por una intoxicación, por algo que comí en mal estado, una situación así. Esto genera la inflamación de la mucosa y va a permanecer inflamada y me va a producir este síndrome de intestino irritable. Una teoría que ha tomado muchísimo peso y que se considera que es una de las más relacionadas es la de los factores psicológicos, es decir, cómo las personas reaccionan al estrés, reaccionan a la ansiedad. Es una manifestación del estrés en nuestro cuerpo en un órgano blanco, es decir, el órgano diana o blanco del estrés, y por donde se va a manifestar nuestra alteración va a ser nuestro intestino, nuestro colon, que al inflamarse o con el aumento de contracciones va a producir el dolor. Este dolor abdominal, como les decía, suele localizarse en la parte baja del abdomen y suele ser como un cólico o el calambre. Muchos pacientes lo definen como punzante y que cuando voy al baño produce cierto alivio. No nos quita el dolor constante, pero nos produce un alivio. Otras cosas que se presentan que les dije son las distensiones abdominales, es decir, yo me siento lleno de gas a todo momento. Aumenta la producción de gases o flatulencias. Obviamente al tener esta distensión el cuerpo necesita eliminar el gas y lo hace a través de gases o flatulencias. El tenesmo rectal, es decir, una sensación de evacuación incompleta, o sea, fui al baño pero siento nuevamente deseo, no siento que no estoy vacío completamente.
En muchos pacientes se ve evacuaciones con moco y obviamente el exceso en el caso del estreñimiento, si caemos en un síndrome de intestino irritable con estreñimiento, eh, puede presentarse sangrados o fisuras por el exceso de pujo y la fuerza para tratar de evacuar. Si tenemos alguno de estos síntomas, deberíamos acudir al médico y lo mínimo que nos van a solicitar es una biometría hemática, es decir, un examen de sangre para descartar que si estamos en un cuadro diarreico no presentemos anemia. Nos van a solicitar una proteína C reactiva para excluir procesos inflamatorios que puedan estar afectando al intestino. Si es que el paciente presenta diarrea, se va a incluir un examen de heces, un coproparasitario, que nos va a determinar búsqueda de leucocitos, sangre, huevos o parásitos para descartar todas estas causas y llegar al diagnóstico del síndrome de intestino irritable. En cuanto a qué podría ser o cómo podría mejorar, hay estudios que señalan que necesitamos cambios en la dieta y muchos médicos van a empezar a sugerir cambios en la dieta, evitando, por ejemplo, alimentos con un alto contenido graso o demasiado picantes o demasiado condimentados o un exceso de lácteos. Todo esto con el objetivo de reducir la cantidad de gas que produzca nuestro cuerpo o tratar de reducir las lesiones de las paredes intestinales. Al tener alimentos demasiado picantes o demasiado condimentados, sí se podría presentar una inflamación en el intestino. Entonces, al recomendar este cambio de dieta, lo que se busca es contribuir a la reducción de estos malestares. Se recomienda el aumento del consumo de fibra, revisar en nuestra dieta cuánta fibra estamos consumiendo. Esto se recomienda para los pacientes que están en un síndrome de intestino irritable con estreñimiento, que se recomienda, como les digo, aumentar el consumo de fibra para que mejore su hábito evacuatorio. En cuanto a los medicamentos, lo que nos van a enviar a casa son antiespasmódicos, es decir, medicamentos que eviten los movimientos intestinales excesivos para evitar estos calambres y evitar los dolores. Y de igual manera, al reducir el movimiento intestinal excesivo, va a haber una menor producción de gas, va a contribuir a que no nos sintamos tan inflamados o con esta distensión abdominal. En los pacientes que están en un cuadro diarreico se enviará obviamente antidiarreicos. Los pacientes que están en estreñimiento se le enviarán laxantes. Muchos médicos recomiendan terapia con psiquiatría para enviar antidepresivos. Se recomienda la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. Todo esto enfocado a mejorar el síndrome de intestino irritable, pero debemos estar conscientes y debemos saber que el síndrome de intestino irritable es crónico, que en momentos de estrés o ansiedad nuevamente puede volver a aparecer, no existe una cura definitiva. Podemos mejorarlo con dieta, obviamente con la medicación, la psicoterapia. Todo esto nos va a ayudar a mantener controlado este cuadro del síndrome de intestino irritable. Nos va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, pero debemos ser conscientes de que si en algún momento tenemos un estrés excesivo o una ansiedad excesiva, pues vamos a desarrollar otra vez el cuadro, por lo que es importante si sientes alguno de estos síntomas o de acuerdo a los criterios de Roma tienes esta clasificación, busques ayuda médica que te sepa dirigir también a una psicoterapia o a una visita con psiquiatría para que te den la medicación que tú requieres. Espero que el video les haya sido de utilidad, que esté mucho más claro qué es el síndrome de intestino irritable o si lo estoy padeciendo, entender cuáles son las teorías de qué es lo que me está sucediendo. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.